La hija del cazador de ratas. Por Lawrence Hausman. Había una vez un viejo cazador de ratas que tenía una hija, la niña más hermosa que jamás había nacido. Su hogar era una pequeña cabaña sucia. Pero no eran tan pobres como parecían, porque cada noche el cazador de ratas sacaba de una casa las ratas que había sacado y las dejaba ir a la puerta de otra, para asegurarse al día siguiente un nuevo trabajo. Sus ratas llegaron a conocerlo bastante y corrían hacia él cuando él las llamaba. La gente pensaba que era un cazador de ratas maravilloso y no entendían cómo era posible que una rata permaneciera al alcance de sus operaciones. Ahora cualquiera puede ver que un hombre que practicaba una picardía tan astuta tenía una avaricia que superaba las intenciones de la providencia. Todos los días, mientras observaba cómo aumentaba la belleza de su hija, sus pensamientos eran: ¿cuándo podrá ella pagarme todos los gastos que ha supuesto para mí? Le habría resentido la misma comida que comía, si no hubiera sido necesario mantenerla en la buena apariencia que algún día le reportaría su fortuna. Porque era más codicioso que cualquier gnomo en busca de oro. Ahora bien, todos los buenos gnomos tienen esto. Aman todo lo que es bello y odian que les suceda daño. Un gnomo que vivía muy lejos bajo tierra, debajo de donde estaba la casa del cazador de ratas, dijo a sus compañeros: allá arriba hay un hombre que tiene una hija. Tan codicioso es que la vendería al primero que llegara y le diera suficiente oro. Voy a subir a cuidarla. Así que una noche, cuando el cazador de ratas puso una trampa, el gnomo fue y quedó atrapado en ella. Allí, por la mañana, cuando llegó el cazador de ratas, encontró a un hombrecito gracioso, todo brillante y dorado, retorciéndose y golpeando para liberarse. No puedo salir, gritó el pequeño gnomo. Déjame ir. El cazador de ratas frunció la boca para parecer virtuoso. Si te dejo salir, ¿qué me darás? Un saco lleno de oro, respondió el gnomo. Tan pesado como yo, ni un centavo menos. No es suficiente, dijo el cazador de ratas. Adivina otra vez. Tan pesado como eres, gritó el gnomo, empezando a suplicar en un tono débil y quejoso. Soy un hombre pobre, dijo el cazador de ratas. Un hombre pobre no puede permitirse el lujo de ser generoso. ¿Qué es lo que quieres de mí? Gritó el gnomo. Si te dejo ir, dijo el cazador de ratas, debes convertirme en el hombre más rico del mundo. Entonces pensó en su hija. También debes hacer que el hijo del rey se case con mi hija. Entonces te dejaré ir. El gnomo se rió para sí al ver cómo el trampero quedaba atrapado en su propia avaricia y con el aire más melancólico, respondió: puedo hacerte el hombre más rico del mundo. Pero yo no conozco otra manera de hacer que el hijo del rey se case con tu hija, excepto una. ¿Qué camino? Preguntó el cazador de ratas. Pues, respondió el gnomo, durante 3 años tu hija vendrá a vivir conmigo bajo tierra. Y al final del 3er año su piel se transformará en oro puro como la nuestra. ¿Y conoces a algún hijo de rey que se negaría a casarse con una hermosa doncella que fuera de oro puro desde la planta del pie hasta la coronilla? El cazador de ratas tenía un interior tan codicioso que no podía creer que el hijo de un rey se negara a casarse con una doncella de oro puro. Así que aceptó el trato y soltó al gnomo. El gnomo descendió al suelo y fue a buscar sacos y sacos de oro, hasta convertir al cazador de ratas en el hombre más rico del mundo.
Entonces el padre llamó a su hija, cuyo nombre era Yasem, y le ordenó que siguiera al gnomo hasta el corazón de la tierra. Fue en vano que Yasem suplicara e implorara. El cazador de ratas estaba empeñado en casarla con el hijo del rey. Entonces él empujó. Y el gnomo tiró. Y ella cayó. Y la tierra se cerró tras ella. El gnomo la llevó a su casa bajo la colina sobre la que se encontraba la ciudad. A su alrededor había oro y piedras preciosas por todas partes. El mismo aire estaba lleno de polvo de oro. De modo que cuando ella permanecía quieta, se posaba sobre sus manos, y sus cabellos. Y una suave pelusa dorada comenzaba a mostrarse sobre su piel. Entonces allí, en la casa del gnomo, estaba sentado Yasem y lloraba. Y a lo lejos, oía los días ir y venir. Por el sonido de la gente que caminaba. Y el rodar de las ruedas. El gnomo fue muy amable con ella. No escatimaba en nada de los bienes subterráneos que pudieran proporcionarle placer. Él le enseñó las leyendas de todos los héroes que descendieron a la tierra y fueron olvidados. Y las canciones perdidas de los viejos poetas. Y las lenguas enterradas que una vez dieron sabiduría al mundo. Allí abajo se recuerdan todas estas cosas. Se convirtió en la doncella más curiosamente consumada y sabia que jamás haya estado oculta a la luz del día. Tengo que entrenarte, dijo el gnomo, para que seas apta para la novia de un rey. Pero Yasem, aunque le dio las gracias, solo lloró para que le dejaran salir. Frente a la casa del cazador de ratas, surgía un pequeño manantial de agua salada, con polvo de oro, que doraba la palangana donde brotaba. Cuando lo vio, comenzó a frotarse las manos con deleite, porque adivinaba que las lágrimas de su hija lo habían logrado. Y el polvo que contenía le indicó que seguramente ahora ella se estaba convirtiendo en oro. Y el cazador de ratas ahora era el hombre más rico del mundo. Todas sus trampas estaban hechas de oro, y cuando iba a cazar ratas viajaba en un carruaje dorado tirado por 1200 ratas grandes y mejores. Esto fue para un anuncio del negocio. Ahora cazaba ratas por diversión, y para mostrarlo, pero también para ganar dinero con ello. Porque, aunque era tan rico, el delatar y la avaricia se habían convertido en una segunda naturaleza para él. A menos que estuviera en uno o en otro, no podía ser feliz. Abajo, en la casa del gnomo, Yasem se sentaba y lloraba. Cuando llegó hasta ella el sonido de las grandes campanas de Pascua, el gnomo dijo: «Hoy no puedo atarte. Es el gran día de la resurrección para todos los cristianos. Si lo deseas, puedes subir y pedirle ahora a tu padre que te suelte». Entonces Yasem besó al gnomo, y siguió el rastro de sus propias lágrimas, que la llevaron hasta la puerta de su padre. Cuando salió a la luz del día, se sintió completamente ciega. Un suave tinte amarillo la cubría por todas partes y su cabello ya era bastante dorado. El cazador de ratas se enfureció cuando la vio regresar antes de tiempo. «Oh, padre», gritó. «Déjame volver un rato a jugar al sol». Pero su padre, temiendo que se estropeara el dorado de su tez, la arrojó de nuevo a la tierra, y la pisoteó sobre su cabeza. El gnomo pareció sentir mucha lástima por ella cuando regresó. «Pero ya había pasado un año», dijo. «¿Y qué eran 3 años cuando el hijo de un rey sería la recompensa?» En la siguiente Pascua la dejó ir de nuevo. Y ahora parecía completamente dorada, excepto por sus ojos y sus dientes blancos.
y las uñas de sus lindos dedos de las manos y pies. Pero de nuevo su padre la empujó de nuevo al suelo, y puso una pesada losa de piedra sobre el lugar para asegurarse de ella. Por fin llegó la tercera Pascua y ella estaba toda de oro. Besó al gnomo muchas veces, y casi lamentó tener que dejarlo, porque había sido muy amable con ella. Y ahora le contó que su padre lo había atrapado en la trampa. Y le había robado su oro mediante un duro trato. Y que se había visto obligado a llevársela a vivir con él hasta que se convirtiera en oro. Para que se pudiera casar con el hijo del rey. Por ahora, dijo. Estás tan compuesta de oro que solo los gnomos podrían borrarlo. Así que esta vez, cuando Yassem volvió a salir a la luz del día, ella no volvió con su cruel padre. Sino que fue, y se sentó al borde del camino, y jugó con los rayos del sol, y se preguntó cuándo vendría el hijo del rey a casarse con ella. Y mientras estaba allí sentada, todos los campesinos que pasaban se detenían, y se burlaban de ella. Y los muchachos venían y le tiraban barro porque estaba toda de oro de pies a cabeza. Un objeto, sin duda, para que toda la gente sencilla se riera. Entonces, en lugar de tener esperanzas, cayó en la desesperación. Y se sentó llorando, con el rostro escondido entre las manos. Al poco tiempo, el hijo del rey llegó por ese camino, y vio algo que brillaba como la luz del sol en un estanque. Pero cuando llegó cerca, encontró a una hermosa doncella de oro puro tendida en un charco de sus propias lágrimas, con el rostro escondido entre sus cabellos. Ahora bien, el hijo del rey, a diferencia de los campesinos, conocía el valor del oro. Pero su corazón se entristeció en él, por una doncella tan manchada con él. Y más cuando la vio llorar. Entonces él fue a levantarla. Y allí, seguramente, vio el rostro más bello que jamás hubiera soñado. Pero ay, tan descoloridos, hasta sus ojos y sus labios, y las mismas lágrimas que derramó eran del color del oro. Cuando pudo traerla a hablar, ella le contó cómo era toda de oro. Toda la gente se burlaba de ella, y los muchachos le tiraban barro. Y no tenía a dónde ir, a menos que fuera con el amable gnomo que vivía bajo tierra, fuera de la vista del dulce sol. Entonces el príncipe dijo: Ven conmigo y te llevaré al palacio de mi padre. Y allí nadie se burlará de ti, sino que te sentarás todos tus días al sol y serás feliz. Y a medida que avanzaban, él se maravillaba cada vez más de su gran belleza. Tan mimada que no podía mirarla sin dolor. Y se asombró cada vez más ante la hermosa sabiduría almacenada en su mente dorada. Porque ella le contó las historias de los héroes que había aprendido del gnomo, y de las ciudades enterradas. También las canciones de viejos poetas que han quedado olvidados. Y su voz, como el resto de ella, era dorada. El príncipe se dijo: Cierro los ojos, y estoy dispuesto a morir amándola. Sin embargo, cuando los abro, ella no es más que una estatua parlante. Un día le dijo: Bajo todo este disfraz debes ser la cosa más hermosa del mundo. Ya para mí eres la más querida. Y ella suspiró, porque sabía que el hijo de un rey no podía casarse con una figura de oro. Ahora, un día después de esto, mientras Yassem estaba sentada sola bajo el sol, y lloraba, el pequeño y viejo gnomo se paró frente a ella, y le dijo: Bueno, Yassem, te has casado con el hijo del rey. Pobre de mí. Gritó Yassem, me has cambiado tanto. Ya no soy humana.
Sin embargo, él me ama, y de no ser por eso, se casaría conmigo. Pobre de mí, dijo el gnomo. Si eso es todo, puedo quitarte el oro otra vez. Pues le dijo. Yassem le rogó, con toda su amabilidad anterior, que lo hiciera ahora por ella. Sí, dijo el gnomo, pero una ganga es una ganga. Ahora es el momento de recuperar mis bolsas de oro. Vas a tu padre, y le haces saber que el hijo del rey está dispuesto a casarse contigo si me devuelve el tesoro que me quitó, porque de eso se trata. Yassem saltó, y corrió hacia la casa del cazador de ratas. Oh, padre, gritó, ahora puedes deshacer toda tu crueldad hacia mí. Por ahora, si le devuelves el oro al gnomo, él me devolverá mi rostro, y me casaré con el hijo del rey. Pero el cazador de ratas se llenó de admiración al verla, y no quiso creer ni una palabra de lo que decía. Te he dado tu dote, respondió. 3 años tuve que pasar sin ti para conseguirlo. Quítatelo, cásate, y déjame la paz, y la abundancia que con tanto esfuerzo me he ganado. Yassem regresó y le dijo al gnomo. De verdad, dijo, debo mostrarle a este cazador de ratas que hay otros tipos de trampas, y que no solo las ratas y los gnomos quedan atrapados en ellas. Le he dado el gusto de la riqueza. Ahora servirá como salmuera para su pobreza. Así que la siguiente vez que el cazador de ratas puso su pie afuera, el suelo cedió bajo sus pies y, ¡zas!, el gnomo lo agarró por la pierna. Déjame ir, gritó el cazador de ratas. No puedo salir. No puedes, dijo el gnomo. Si te dejo salir, ¿qué me darás? Mi hija, gritó el cazador de ratas. Mi hermosa hija dorada. Oh, no. Rió el gnomo. Adivina otra vez. Mi propio peso en oro. Gritó frenéticamente el cazador de ratas. Pero el gnomo no quiso cerrar el trato hasta que le arrancó al cazador de ratas la promesa de su último centavo. Entonces el gnomo se llevó todos los sacos de oro ante los ojos del cazador de ratas. Y cuando los tuvo a salvo bajo tierra, finalmente dejó ir al viejo. Luego llamó a Yassem, para que lo siguiera, y ella descendió voluntariamente a la tierra negra. Durante todo un año el gnomo la frotó, y la bañó para sacarle el oro de su composición. Y cuando estuvo hecho, ella era la cosa más hermosa y brillante que jamás hayas visto. Cuando regresó al palacio, encontró a su querido príncipe suspirando por su amor y preguntándose cuándo regresaría. Así que se casaron al día siguiente. Y el cazador de ratas vino a presenciar la boda. Se quejaba porque andaba andrajoso, y porque era pobre. Lloró, porque le habían robado su dinero, y su hija. Pero los gnomos, y la hija, dijo, estaban en la misma caja. Nadie podía vencer una ingratitud como la de ellos. Gracias por acompañarnos en la obra de La hija del cazador de ratas. Por Laurence Huseman. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.